Bueno, como tú bien dices, el día de hoy culmina la entrega de constancias de mayoría a los candidatos a gobernador, a municipios y diputados. Pudiéramos decir que nos queda pendiente nada más el trabajo de realizar, una vez que ya terminen los tiempos que le concede la ley a los diferentes candidatos para presentar impugnaciones, nos quedaría la determinación de quiénes serán los diputados de representación proporcional y los regidores de minoría. ¿Cómo considero yo que el resultado de esta elección? Si tomamos en cuenta los objetivos del proceso, el proceso requería que se eligieran autoridades, se requería que dentro de las 3 elecciones, gobernador, municipios y diputados, tuviéramos en este momento quiénes eran los triunfadores. El proceso requería que se instalaran 4.230 casillas y se instalaron. El proceso requería que los funcionarios de casilla cumplieran con su función, lo cumplieron. El proceso requería que se recibiera el voto, se promoviera el voto, se recibiera el voto, se respetara el voto, se contara el voto y se entregara a los distritos electorales para que ellos hicieran el cómputo final, y ese cómputo final recibirlo nosotros y determinar lo que mencionamos hoy, la entrega de constancia de mayoría. Si esos fueron los objetivos, para mí este proceso se califica con 10. Sin embargo, pues en este proceso hubo accidentes, hubo baches, diríamos, para usar un término muy ensenadense, hubo demandas y hubo señalamientos al instituto, pues de no mucha parcialidad. Depende del lado en que se estuviera, venían los señalamientos. Yo no digo, no juzgo si estos fueron justos o injustos, más bien yo creo que atendían al interés de que los hacía. ¿Cómo va a enfrentar el Consejo esto? Creo que hay demandas pendientes, que hay cosas pendientes. Las denuncias, quejas, impugnaciones son normales, son derechos que tienen los partidos y los ciudadanos para en un momento dado reclamar sus derechos. Nosotros hemos respetado ese procedimiento. Hemos recibido en nuestra Secretaría Fedataria más de 100 quejas, impugnaciones, denuncias. A todas se le ha dado curso. Unas se han contestado negativamente, otras afirmativamente, otras han pasado al Tribunal Electoral del Estado y otras han ido al Tribunal Superior de la Federación. Son situaciones normales. En ese punto pudiéramos decir que nuestra Secretaría Fedataria, con los abogados que trabajan en ella, ha cumplido y ha cumplido a cabalidad. Usted vivió desde dentro este proceso, lo vivió, lo sintió todos los días, ¿no? En su opinión, en su criterio, ¿qué cambios sería necesario en nuestra legislación electoral para agilizar este proceso, para hacerlo más transparente, para hacerlo más confiable y recuperar ese 60% de electores que no acudieron a las urnas? Bueno, primeramente yo les diría que sí, se vive muy intensamente un proceso siendo consejero, y siendo consejero presidente todavía mucho más. Estos últimos 6 meses que hemos trabajado entre 14 y 16 horas diarias, toda la semana, la regla es 7/24 le llaman aquí, que estamos pendientes los 24 horas del día y los 7 días a la semana. Es un proceso intenso, es un proceso complejo, tiene muchas variables, muchos ingredientes el proceso. Y bueno, sí, como mencionaba hace un momento, sí tuvo incidentes. Pero esos incidentes no evitaron que al final de cuentas tuviéramos resultados interesantes. Yo les pondría una alegoría: a quien sube al Everest tiene muchos incidentes, pero al final de cuentas, cuando está en la cúspide, él triunfó, llegó a culminar el propósito. Independientemente si se haya caído 3, 4 veces, al final se cumple. Nosotros creemos que hemos cumplido a cabalidad. ¿Qué vamos a proponer para el futuro? Y lo que hagamos y nuestras propuestas serán en base a estos incidentes que tuvimos. La primera propuesta que yo haría, desde luego no lo hemos platicado los consejeros, son observaciones personales que yo he estado apuntando y analizando para de darse el caso a hacer propuestas al Congreso, que es quien tiene que modificar algunos aspectos de la ley. Lo primero que propondría yo es que los partidos no puedan agredir al árbitro, que los partidos no se conviertan en instrumentos
de estar señalando al árbitro en diferentes aspectos, imparcial, ineficaz, etcétera, ¿no? Que los partidos se concreten a hacer sus campañas y que al árbitro lo evalúe al término la ciudadanía. Creo que fue un elemento que fue muy recurrente en esta elección, y desde luego todo esto que hablábamos de que se señala imparcialidad, que no hay certeza, etcétera, se debe a eso precisamente. Mi primera propuesta sería que se estableciera perfectamente que los partidos no pueden agredir al árbitro con impugnaciones, con denostaciones, con agresiones. De ser el caso, pues que tuvieran sanción, cosa que ahorita no existe. Por otro lado, yo diría que la ley debe dejar mucho más claro lo referente a la no difamación de los candidatos contrarios. Los señalamientos de delitos se presentan en el Ministerio Público, no a la prensa. Entonces yo dejaría muy claro que la ley tendría que establecer que no a las difamaciones de los candidatos contrarios. En términos generales, no a la campaña negra. Lo acaba de decir ahorita Irata Chico, ¿no? No a las campañas negras. Yo diría también, como un tercer punto muy importante para mí por lo que he estado viendo, los funcionarios de casilla hacen un trabajo excepcional. Dedican un domingo completo, de las 6 de la mañana hasta cerca de las 12 de la noche, en algunos casos, pero aparte tienen que capacitarse, aparte tienen que estar preparados desde el día anterior. Yo valoraría mucho más la actuación de los funcionarios de casilla, y en lugar de los 250 pesos que se le paga por ese hecho, le llegaría a pagar hasta 1,000 pesos por ese hecho. O sea, una cantidad que le reditúe su participación, su ánimo por participar, por quedar bien, por estar temprano, por contar bien. Nosotros en este proceso, y que quiero decirles que es un proceso normal, tuvimos quien abrió la casilla a las 8 en punto, estando preparado para recibir el primer voto a las 8:0 minutos. Pero también hubo quien abrió la casilla a las 11 de la mañana, 3 horas después. Creo yo que si nosotros valoramos más la actividad de los funcionarios de casilla, pudiéramos mejorar mucho más las elecciones. Consejero, dos preguntas sobre el primer punto que menciona de estos tres. Si fuera así, ¿cuál sería la evaluación que usted esperaría de este cargo que desempeñó? Y sobre el último que menciona de valorar el trabajo de los presidentes de casilla, ¿considera usted que no se valoró con toda esta situación del PREP? Bueno, el PREP es un elemento que desafortunadamente quiero comentar, no se entendió perfectamente cuál es la función del PREP, qué acordamos nosotros sobre el PREP y qué trabajo hizo el PREP. El PREP es un programa de resultados preliminares. No nos da quién gana. Quien nos da a los ganadores es el recuento oficial, el cómputo oficial que se hace a partir del miércoles a las 8 de la mañana. Ese recuento, ese cómputo es el que nos da al ganador oficial. El PREP es un programa para que los ciudadanos estén enterados de qué está pasando en la elección. Y eso nunca falló. O sea, nuestro acuerdo fue que el PREP siguiera y la gente podía ver cómo se estaba comportando. Lo que nosotros quisimos dejar muy claro fue cuando tuvimos el acuerdo, y lo tomamos a las 11:30 de la noche, cuando no iba arriba ni del 20-25% de los votos contabilizados. Tomamos el acuerdo que tomamos, que ahorita se los comento, porque el gerente, el ingeniero de la empresa nos dijo que había errores. Con base en eso, cuando va menos del 20% de los datos del PREP, nosotros dijimos, hijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a creer a todos estos datos? ¿Son fieles por 100%? Entonces lo que dijimos, ok, que siga el PREP, que la ciudadanía siga viendo el PREP. Para eso lo dejamos. Nadie lo dejó de ver. Pero nosotros como consejo nos vamos a esperar a nuestro recuento oficial.
Entonces, si nos preguntan a nosotros, oiga, ¿va ganando fulano? No, espérame, voy a hacer el recuento oficial. Eso fue el detalle nada más. ¿Qué pasó con el PREP? Lo corrigieron y al final de cuentas la gente se pudo dar cuenta de cómo iban, vamos a decir, los porcentajes de votación. Pero eso no quiere decir que no tuvo errores. Eso no quiere decir que cuando el PREP señaló que tenía el 97.x% de avance de la votación, era mucho menos, era el 87%. Y ustedes lo pueden comparar fácilmente, ¿no? Al final de cuentas, creo que las críticas hacia nuestra actitud fueron demasiadas por el PREP. Y creo que es uno de los detalles que en un momento dado tenemos que dejar muy claro en algunas explicaciones que haremos más adelante. Pero al final de cuentas, nosotros dejamos que siguiera el PREP y nosotros 9 consejeros dijimos, no lo tomamos, no lo validamos, pero toda la ciudad la puede ver. ¿En qué termina esto? ¿Se les termina de pagar? ¿Cuáles van a ser las sanciones? ¿En qué va a concluir? Bueno, pues esto ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? El acuerdo del consejo es que se les haga una auditoría o se les haga un análisis de cuáles fueron los errores y ver cuál fue el impacto al instituto. Con base en eso, analizaremos, nos sentaremos con ellos y veremos lo referente a la culminación del pago. Don Rubén, ¿qué pasaría si se eliminara el PREP y se prohibieran las encuestas de salida para darle su lugar que merece al instituto? ¿Sería benéfico o sería contraproducente? Yo pienso que debemos acostumbrarnos a las nuevas tecnologías. Nosotros no podemos darle la espalda a la modernidad. Las nuevas tecnologías van a estar cada vez más en la mentalidad, en la agilidad, en el conocimiento de los jóvenes. En mi caso muy particular, pues sí, no soy experto en el iPad, en el iPod, en el iPhone, cómo se maneja, pero al final de cuentas los jóvenes sí, y los jóvenes pues son el futuro de este país. Actualmente los jóvenes de 18 a 35 años son los que menos votan, al rato van a votar y ellos conocen de las nuevas tecnologías. Yo pienso que adicional al PREP, que cada vez va a ser más perfecto, porque todas las cosas son perfectibles, pues. Entonces estos PREP van a ser más perfectos, van a ser más precisos. Pero aparte, al rato vamos a estar votando por celular. Entonces, esas son las nuevas tecnologías. Y si nos quedamos pendientes, nos va a atropellar la modernidad. ¿Y las encuestas de salida, qué piensa de ellas? Las encuestas de salida, le quiero comentarles que nos solicitaron 8 empresas, nos solicitó encuestas de salida, pero ninguna de ellas nos dio los resultados para analizarlos y poderlas publicitar después de las 6 de la tarde. Es muy probable que ellos nos solicitaron hacer encuestas de salida para ver, para darle a quien los contrató resultados. ¿A quién nos contrataron? A lo mejor los partidos políticos. A nosotros no nos dieron ninguna contabilización de las encuestas de salida, y desde luego como no nos los dieron, no las autorizamos, pero no las publicaron. Nadie publicó una encuesta de salida, más que los que no estaban, vamos a decir, los que no estaban autorizados, ¿verdad? Pero pues esos de repente dan malas cuentas, ¿no? ¿Qué hacer para que ese 60% que no votó tenga la confianza y venga a votar? Creo que finalmente ese es el gran reto. Primeramente yo les diría que cuando hablamos del 60%, del 60%, estamos hablando de un alto porcentaje de ese 60% que ya no vive en Baja California. Unos meses antes de la votación, el Instituto Federal Electoral, que es quien controla el padrón electoral, no somos nosotros, es el controla el padrón electoral y las credenciales electorales, nos dijo que en Baja California solamente el 66% de los que habían sacado una credencial y habían dado su dirección vivían en el último ratificación o rectificación del padrón que hicieron. Solamente el 66% vivía en la dirección que decía vivir. Nosotros hicimos una muestra de aquellas personas que en un momento dado se les cambió de casilla, y de 165,000 personas que se cambiaron de casilla,
una muestra muy significativa. El 95% no fueron encontrados en el domicilio que decían que vivían. O sea, lo que dice el IFE y lo que nosotros investigamos nos dice que ese 60% es muy engañoso. O sea, el padrón de baja californianos que están anotados no es de los 2.500.000, sino es a lo mejor menos. ¿Cómo va a ir a votar la gente que no vive aquí? ¿Cómo va a ir a votar la gente que ya se fue a Estados Unidos? Entonces, nosotros tenemos 3 ciudades fronterizas donde la movilidad de la población es increíble. De repente nos sorprendemos. En Mexicali están entrando 300 gentes diarias que están rechazando a los Estados Unidos. Es increíble que esa movilidad. ¿Qué ha pasado? Que la credencial de elector la están usando como identificación. Entonces, primero, creo que el 60% es engañoso, porque creo que debería de bajar, y estamos hablando de que a lo mejor votó el 55% de los que vivían en Baja California y que tenían derecho a votar. ¿Qué vamos a hacer con el resto, el 45% o el 60%? El instituto se llama Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Tenemos 2 años y medio por delante. Hemos trabajado 6 años en un proceso muy complejo, muy difícil, de mucho trabajo, que prácticamente está culminado. Tenemos 2 años y medio para hacer proyectos, planear y establecer estrategias para que la gente participe. Este país no va a mejorar, no va a cambiar para mejorar si no participamos nosotros. Si nos quedamos sin participar, el país va a seguir igual. Y todos queremos mejorarlo. Eso es lo que tenemos que hacer, convencer a la gente que tienen que participar. Y no nada más en el voto, porque al final de cuentas, el voto es un elemento de la participación, pero hay muchos elementos para participar en donde nosotros podamos incidir para que los ciudadanos participen y en un futuro que tengamos una votación más copiosa. Muy bien.